Para poder identificar que una persona es profeta, lo primero, y yo creo que no voy a decir lo único, pero casi pudiera ser, es que cada palabra que esa persona puede hablar en nombre de Dios esté alineada a la palabra de Dios. ¿Puede equivocarse? Claro que sí, somos seres humanos. ¿Tú me entiendes? O sea, yo soy un ser humano y soy un vaso. Y a lo mejor la voluntad de Dios va por una línea y yo en mi humanidad puedo entender otra cosa. Y un ejemplo claro, tenemos a Samuel en la Biblia. O sea, Samuel, tú me puedes decir que no, pero se equivocó 7 veces. Wow. 7 veces él entendía en su humanidad que los hermanos de David tenían la característica de ser el rey. ¿Qué debe hacer una persona que ha recibido el llamado profeta? Sentarse. Lo primero que debe hacer una persona, atención, que ha recibido el llamado profético es sentarse y ser formado para no caer en el mismo error que han caído muchos. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios y en ese libro hay muchas personas que tienen el ministerio profético, pero todos tienen un mal final. Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde de manera sumamente especial. Quien te habla es tu amigo evangelista Junior Félix Oficial. Estamos aquí en una entrega más de nuestro nuevo segmento, hablando lo que otros callan. Y en esta ocasión me place poder presentarles la invitada del día de hoy. Cabe destacar que la invitada que tenemos el día de hoy, la primera entrevista que me realizaron fue con ella y fue una bendición, fue una gloria. Esta fue la antesala de muchas cosas que pasaron después para gloria y honra del Señor. Me place poder presentarla. Su nombre es Shailin y ella es una mujer de Dios, lo cual tenemos invitada. Así que Dios te bendiga, manita. Amén, amén. Muchas gracias por invitarme a tu plataforma. Para mí es un placer. Y nada, vamos a tratar de hablar lo que se vaya a hablar aquí, que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Abróchense los cinturones porque viene una gloria terrible. Así que póngase en actitud de recibir, porque sabemos que va a ser de mucha edificación este contenido. Te invito a que si no estás suscrito a este canal, te puedas suscribir y compartirlo con alguien. Shailin, cuéntanos de ti, de dónde vienes. Amén. Mira, yo nací en un pueblo del lado oeste del país llamado San Rafael de Yuma. Ahí nací, ahí me crié y ya a la edad como de algunos 9, 10 años, entonces que vengo a vivir para acá, para San Pedro de Macorís, con mi mamá y aquí resido desde entonces. Ok, bueno, yo he oído mencionar muy poco Yuma, pero me imagino que eso está por ahí por el Cibao, por ahí atrás, ¿verdad? No, forma parte, un municipio que forma parte de Higüey, Okay. de la provincia de la Altagracia. Ok, ¿a qué edad conoces de Cristo? Bueno, ¿cómo te explico? Mira, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres se casaron en la iglesia de Cristino Rosario, aquí en San Pedro de Macorís. Mi papá en ese momento estudiaba, mi mamá vivía aquí, residía aquí, a pesar de que ella es de Higüey, y entonces se casaron y ahí yo me crié. Pero ¿qué pasa? Cuando mami se casa con mi papá, luego de un tiempo ellos se separan, pero entonces yo me movía, tú sabes, en ese ambiente de lo que era Dios, el cristianismo, de lo que era la adoración y ese tipo de cosas. Y ya entonces yo tomo mi decisión, mi padre se separa, mami viene para acá, y así sucesivamente, y ya yo tomo una decisión, vamos a decir, con carácter y con mucha seriedad a la edad más o menos de algunos 20 años. Me reconcilio aquí en San Pedro de Macorís. Ok. ¿Cuál ha sido tu máxima influencia para tú estar aquí en este camino, en el Evangelio? En el Evangelio, mira, yo te podría decir que una de las influencias que yo tuve fue mi abuela paterna. Por ejemplo, yo recordaba, o recuerdo todavía, que todos los días en la mañana yo me levantaba, mi abuela tenía su habitación cerca con la mirada hacia el patio, y tú te levantabas tempranito y cuando tú mirabas, mi abuela estaba leyendo la Biblia, que era lo primero que hacía, y oraba con la puerta de la habitación abierta que daba hacia el patio. Entonces, esa es una imagen que yo pequeña, de algunos, qué sé yo, 7 años, nunca se me olvidó. Y ya luego de ahí, mi abuela también materna se dedicaba a predicar la palabra, hacía misiones. Ella vive fuera del país, pero siempre se procuraba venir, por ejemplo, todos los años y hacía misiones en los campos.
Entonces yo te puedo decir que mi influencia desde pequeña han sido mis abuelos, tanto mi abuela paterna como mi abuela materna. Wow, qué bendición. Tu historia es un poco similar a la mía, estoy fijando, porque al igual que tú, la persona que más ha influenciado en lo que tiene que ver con fe también es mi abuela, que de hecho está de cumpleaños hoy, le mando Ah, pues muchas felicidades. muchas felicidades. El tema que vamos a tratar hoy, sin más preámbulo, es sobre los profetas. Shailene, ¿nos puede decir qué es un profeta? Vamos a resumirlo para no complicarnos, porque a veces la gente teoriza mucho sobre algo y la gente lo que hace es que se queda con más confusión. Un profeta no es más que una persona que trae los pensamientos y la voluntad de Dios hacia la tierra. Hay un adagio popular dentro del cristianismo que dice que el profeta es la boca de Dios en la tierra, no es más que eso. ¿Cómo de repente podemos identificar que una persona que es profeta? Mira, para poder identificar que una persona es profeta, lo primero, y yo creo que eh, no voy a decir lo único, pero casi pudiera ser, es que cada palabra que esa persona puede hablar en nombre de Dios esté alineada a la palabra de Dios, a la escritura. Si un profeta da una profecía, que yo he sido testigo de eso, que lo he visto y a mí me lo han hecho también, y no está alineada a lo que es la Biblia, automáticamente tú puedes descartar cualquier cosa que pueda decir esa persona. Claro que sí. Sé que últimamente ha visto una gran incógnita concerniente al tema de los profetas y de las profecías, debido a que hay personas que se entienden que son profetas, o sea, nosotros entendemos que son profetas, que Dios lo ha utilizado de multiformes formas Uh -huh. para advertir de cosas que vienen y así sucesivamente, pero se han equivocado. ¿Entiendes tú que una persona que ejerza este ministerio tan poderoso en Dios puede equivocarse? Claro que sí somos seres humanos. ¿Tú me entiendes? O sea, yo soy un ser humano y soy un vaso. Y a lo mejor la voluntad de Dios va por una línea y yo en mi humanidad puedo entender otra cosa. Y un ejemplo claro, aunque mucha gente diga que no, tenemos a Samuel en la Biblia. O sea, Samuel, tú me puedes decir que no, pero se equivocó 7 veces. Wow. 7 veces él entendía en su humanidad que los hermanos de David tenían la característica de ser el rey. Entiendo, humanamente mirándolo, humanamente percibiéndolo, que eran de buen parecer, que eran altos, como él, como tú lo quieras llamar. Y durante esas 7 veces el Señor tuvo que pararle y decirle, no, llama a otro, ese no es. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces el profeta, y yo diría como seres humanos, también los predicadores, evangelistas, maestros y pastores, se dejan presionar en un momento determinado por el ambiente. Y Claro, no podemos tampoco ignorar que en cierto punto se mueve lo que es un espíritu de confusión. Y a veces por el ambiente y la presión de que el pueblo pone mucha demanda en lo profético, principalmente en lo profeta y no en Dios, puede llegar a ser que esa persona diga una profecía sabiendo que no viene de parte de Dios o también teniendo, inconscientemente la dice entendiendo que es la voz de Dios y equivocarse. O sea, nosotros no somos perfectos. El problema es que muchas veces hoy entendemos que porque tú tienes un título de profeta, tú no te puedes equivocar. Porque todo lo que tú digas es sí, amén, y viene de parte de Dios. Y no es así. ¿Tú me entiendes? O sea, tenemos que entender que somos vasos de barro. Nosotros no somos perfectos, no somos ángeles. Y la gente tiene que quitarse eso de la cabeza. Sí es verdad que hay un grupo de gente que son unos charlatanes, que están tomando la palabra de Dios para hacer un sinnúmero de cosas y para ganar fama. Pero sí hay gente que también quiere hacer la voluntad de Dios y en un momento determinado sus oídos pueden estar cerrados en ese momento. claro que sí. Entonces yo entiendo que sí que se puede equivocar. ¿Qué entiendes que ha pasado o qué pasa eh, con una persona que haya ejercido este ministerio, lo cual el Señor lo haya usado en diferentes maneras y por una razón u otra hoy en día no están en el Evangelio? ¿A qué tú crees que se haya debido? ¿Existe alguna presión, una presión a los llamados profetas? Sí, existe una presión. Existe una presión, mira, principalmente en este tiempo, porque en este tiempo, si tú das una profecía y se cumple, eso te garantiza una agenda llena. ¿Tú me entiendes?
Si tú te fijas, en los tiempos antiguos el profeta procuraba decir lo que únicamente Dios le estaba diciendo y muchas veces se escondía para no hablar de parte de Dios o buscaba la manera de retirarse, como pasó con Jeremías, porque entendía que aunque era la voluntad de Dios, a él lo iban a apedrear y no iba a haber nada bueno, una actividad buena sobre él. Pero lamentablemente, hoy en día, si tú das una profecía y se cumple, eso te garantiza fama y agenda llena. Y el evangelio está vendiendo ahora y está dando view. Wow. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de personas? Que simplemente se desviaron del camino. O sea, esto es una lucha. Pablo habla de una lucha de la carne, del espíritu. Pablo dice en una ocasión, lo que yo quiero hacer no lo hago, más hago lo que no quiero hacer. ¿Tú me entiendes? Entonces, para tú mantenerte en este camino, de la única manera que podrás mantenerte, valga la redundancia, es estar conectado a la fuente. Amén. Entonces, lamentablemente, dejamos de hacer ciertas cosas, tal vez por la presión de que hay que predicar, no tengo tiempo, y la gente se desvía y cae en esa monotonía y llega un momento donde tú estás frío. O sea que yo puedo llegar hasta a perder la conexión con Dios por estar envuelto en la obra de Él. Claro que sí. Wow, terrible. Eso puede suceder. Mira, lo que sucede es que la gente entiende que porque tú tienes un llamado evangelístico de pastor o profeta, tú no te vas a conectar nunca de Dios. Y eso es totalmente falso. Porque vuelvo y te hablo, nosotros somos humanos, tenemos una humanidad que debemos de sujetarla al espíritu. Y no siempre la carne quiere estar sujeta al espíritu. Que la Biblia habla claro de eso. Ahora bien, ¿qué sucede? Que muchas veces nos ocupamos mucho de llevar la palabra del Señor a otra persona, de que otras personas sean transformadas y nos olvidamos de nuestra transformación. Wow. Entonces, tú ves, por ejemplo, a muchos jóvenes dentro de la iglesia que también están frustrados y tú dentro de la iglesia tienes que saber cuál es tu identidad, tener una identidad clara para cuando vengan las olas a golpearte, cuando vengan las situaciones, tú saber cómo actuar. Pero si tú lo único que tienes es una plataforma de fama, una plataforma de que te sigue mucha gente, tal vez porque tú tienes un llamado o porque tu profecía se cumple o porque tú tienes cierta destreza al predicar. Si esa plataforma está incierta, no está fundada, o sea, tu casa tú no la hiciste en la roca, cualquier viento te va a mover. Santo Dios. ¿A qué tú crees que se deba, Sha, que la mayoría de personas dentro de la iglesia, o sea, no quieren ser diáconos, no quieren ser en su gran parte, no quieren ser evangelistas, no quieren ser pastores, quieren ser profetas? De hecho, he visto títulos en las distintas redes sociales de personas que se convirtieron hace 3 semanas y son los profetas de fuego. ¿A qué tú crees que se debe que la persona es el don como que más anda buscando? Los beneficios que puede dejar. Ay, santo. A eso se debe. El don profético, el llamado profético, deja beneficios. Y lamentablemente en este tiempo, la gente anda detrás de los beneficios y detrás de la fama. O sea, tú dentro del evangelio, tú no te vas a hacer famoso haciendo un escándalo como la gente del mundo. Tú te vas a hacer famoso dando profecía. Tú te vas a hacer famoso predicando de una manera que llame la atención de la gente. Más sin embargo, Jesús nos deja un ejemplo cuando le lava los pies a Pedro y dice, yo vine fue a servir. O sea, Jesús no buscaba fama. No. Si tú te das cuenta, Jesús hacía un milagro y le decía, no le diga a nadie, traten de sacarme por aquí, yo no quiero que sepan que estén aquí. Pero la fama de hoy en día, el beneficio que te da la fama, tanto el dinero como la posición, es lo que ha llevado a que la gente deje de querer servir, que la gente no quiere servir dentro de la iglesia. Wow. Y quiere entrar en un púlpito con un micrófono. Santo Dios. Mira, dándole un poco de fuerza a lo que tú decías acerca de Jesús, era tanto lo que Jesús, o sea, huía de la fama, que dice la Biblia que las famas de Jesús se extendían, pero él iba a lugares desiertos. Exactamente. O sea, a lo que muchos hoy en día corremos, Jesús le huía. Y la fama nunca dejó de perseguirlo. La voluntad de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Ese era su deleite. Y eso trajo como resultado aún aquello que él no tenía en agenda. Exacto, como la Biblia te dice, que tú te tienes que ocupar del reino y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero la mayoría de veces lo hacemos al revés. Sí, lo hacemos al revés. Buscamos primero la fama, ser expuesto, y ya entonces lo otro, vamos a ver cómo resolvemos. Wow. Pero también tú sabes también que tiene que ver la falta de discernimiento que tiene el pueblo. Porque
hay mucha gente que predican y dicen cosas que no están alineadas a la palabra, pero la gente le aplaude y dice amén. Si un profeta está en un púlpito y dice algo que no está alineado con la palabra, y el pueblo, o por lo menos la autoridad de esa iglesia, vamos a decir, en ese momento se lo deja pasar, pero lo siente y lo confronta, tú verás que se va a caber relajo. Pero el problema es que ahora cualquiera habla de cualquier bobería, eso se hace famoso y ya eso es lo que la gente está buscando. O sea, que la gente, dependiendo, o sea, la persona que está hablando, dependiendo la influencia que recibe. O sea, Exacto. yo puedo equivocarme y decir cualquier cosa que no venga al caso, pero como soy un profeta, como soy La reconocido, gente lo aplaude la también. gente lo aplaude. Sí, la gente lo aplaude y dice amén. Dice amén. ¿Tanto tú crees que eso ha afectado en la iglesia hoy en día? Ha afectado mucho porque por eso es que primero tenemos muchas personas que se han descarriado o que su vida se ha vuelto un etcétera, un desastre por una profecía falsa. ¿Tú me entiendes? Y por una persona que le ha dado una profecía y esa persona no ha sido formada. Wow. Porque el profeta no todo lo que recibe de parte de Dios para decirlo por un micrófono. Hay cosas que el Señor te revela que a su debido tiempo tú tienes que decirlo. Pero ahora mismo la gente todo lo dice. Entonces, sí ha afectado a la iglesia. Ha afectado a la iglesia porque la iglesia lamentablemente ha dejado el discernimiento y lo que vive es por apariencia. Wow. Entonces, al estar detrás de mirar la apariencia de esa persona que supuestamente es dique profeta, se han olvidado de muchas cosas y ha traído muchos problemas. Yo conozco, por ejemplo, matrimonios que fueron profetizados y se volvieron un etcétera. O sea, el matrimonio no era de Dios. Ay, santo Dios. ¿Tú entiendes? Pero como fue profetizado por una persona que supuestamente tiene el manto profético, se casaron aún sin quererse entre ellos, Wow. aún sin amarse entre ellos, Por aún la, sin tener... por la influencia que por la gozaba, que influencia. gozaba ese profeta. Exactamente. Y hay parejas que están fuera en el mundo y Ay, no santo. quieren salir de la iglesia. Ay, gloria a Dios. Shailene, ya que estamos hablando acerca de lo profético, yo sé que tú eres una persona que te desenvuelves en Ay, ese Dios don, mío. en lo profético. Tú no hablas de eso, al menos que, o sea, si una persona no te conoce, lo menos que tú le vas a decir, yo estoy seguro, es que tú eres profeta y que tú fluyes en esa área. O sea, ¿por qué te manejas, o sea, como de esa forma tan discreta? Porque tú sabes que ahora mismo lo que vende la etiqueta. Sí, pero yo, mira, te voy a decir algo. Yo he tenido mucha lucha con ese llamado. ¿Por qué he tenido mucha lucha? Porque es algo que yo no lo pedí. ¿Tú me entiendes? Es algo que Dios le plació darme. Y hasta cierto punto he sufrido por el llamado. Entonces yo no ando detrás de fama. A mí no me interesa la fama. A mí me interesa salvarme yo y yo poder darle una palabra a una persona que sea edificada y que pueda conocer al Señor. Porque yo entiendo que ese es mi propósito en esta tierra. Me manejo muy bajo perfil, como tú dices. De hecho, en mis redes sociales a veces yo subía video y ponía de que profeta. Y después yo decía, no, yo tengo que quitar eso. Santo. Porque no me gusta autoproclamarme. Y de hecho, yo nunca no te puedo decir de que yo me he proclamado profeta. Yo lo soy porque el Señor trató conmigo. Porque yo recibí un llamado directo de parte de Dios y luego confirmado con muchísima gente. Y hay características que hay en mí, tú me entiendes, que yo no puedo negar que tienen que ver con el llamado. Pero yo prefiero mantenerme bajo perfil. De verdad que sí. Y he perdido mucho por eso. Santo. He perdido muchas conexiones por mantenerme bajo perfil. Pero es que no ando detrás de la fama, Junior, de verdad. Eso no es algo que a mí me llame. Sabes que yo normalmente siempre vivo insistiendo, diciéndote, sube contenido, Sí, siempre. tú eres dura, porque yo desde la primera vez que tuve el placer de poder ver el tipo de trabajo que ella viene haciendo, sin echarle tierra a nadie, con el único plan de que el reino sea expandido. De hecho, ella estaba realizando una entrevista y no entrevistaba a gente reconocida. Y cabe destacar que si es de gente conocida, Sí, ella tiene la manera de poderle llegar. pero Junior como que hizo la tarea. Entonces, ¿qué te llama a hacer cosas como esta? Ejemplo, yo sin conocerme a muchas personas, al igual que chicos que son bien cercanos a mí, tú toma de tu momento, toma de tu tiempo y decides, sí, lo voy a hacer con ellos, que nadie lo conoce. Y a la vez la gente pueda conocer de ese ministerio que nadie conoce. Oye, ¿por qué, Junior? Mira,
como, vamos a decir, como ministro, ¿verdad? Que nos manejamos dentro de la iglesia, nosotros sabemos quién está bien y quién está mal. Y sabemos que hay muchas cosas que están haciendo en las redes sociales que no están bien. Entonces, no es solo denunciar eso que no está bien. Si tú te fijas en mi plataforma, yo denuncio muchas cosas que no están bien, cosas que hace la gente, y trato de darle una vista bíblica para dar a entender dónde está el fallo. Pero si yo solamente denuncio eso y no hago nada al respecto, no estoy en nada. Entonces, ¿por qué yo acepto entrevistas, por ejemplo, de plataformas que no son muy conocidas? Porque entiendo que estoy aportando a que lo malo mengue y lo bueno se dé a conocer. ¿Entiendes? Decía en una ocasión una persona que no es que lo malo, lo que está pasando mal sea mucho, creo que era que decía, sino que es lo que más se da a conocer. Yes. A veces el grupito que está haciendo la cosa mal no es mucho, es un grupito nada más, pero hace más ruido. Se difunde más. Se difunde más. Entonces yo entiendo que si yo puedo, no solo somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo a través de un micrófono y de una prédica. ¿Tú me entiendes? Aquí estamos edificando el cuerpo de Cristo. Aquí estamos aportando, aquí está Dios porque estamos haciendo algo para el reino, estamos haciendo algo de edificación, algo positivo. Entonces, ese es mi objetivo. Que todo aquel que está dentro de la iglesia, y yo te lo decía a ti en una ocasión, yo le digo a todo el mundo, saca un canal de YouTube. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a la plataforma hay demasiada depravación, hay demasiada cosa negativa. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Contrarrestar eso, haciendo que haciendo contenido que sirva, haciendo contenido que edifique, haciendo un contenido que cuando una persona prenda y lo vea, sienta a Dios y sienta que Dios le está hablando de alguna manera. Wow. Esa es la razón. Hay jóvenes que tienen este llamado y necesitan algún consejo. Hay personas que dicen, dame la clave. Pero yo creo que la clave es eso de Dios que la da. Pero Sí. yo sé que a lo mejor tú puedes recomendar algunos pasos a la persona que tiene este llamado y que hoy en día a lo mejor no sabe qué hacer porque recibió el llamado, pero no sabe cómo iniciar, cómo empezar. ¿Qué debe hacer una persona que ha recibido el llamado profético? Sentarse. Lo primero que debe hacer una persona Atención, que ha recibido el llamado profético es sentarse y ser formado para no caer en el mismo error que han caído muchos. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios y en ese libro hay muchas personas que tienen el ministerio profético, pero todos tienen un mal final. La Biblia te habla del pueblo, de la niña de los ojos de Dios que era Israel, wow. Pero al final no tuvo un buen final. Duró 40 años dando vueltas en el mismo sitio por no ser entendido, tú me entiendes, la voluntad de Dios. Y tenían una palabra profética. Y tenían una palabra profética. Ay, y hasta el sol de hoy estamos hablando del pueblo de Israel. Es decir, que me puedo morir aún teniendo una palabra profética. Te puedes morir aún teniendo una palabra Porque hay gente que dice, Dios me habló y que hasta que esa palabra no se cumpla, yo no muero. No, eso... Ahí se cae esa teoría. Lo que pasa es que la gente lo toma la base de Abraham. Pero eso fue Abraham. Eso fue Abraham. Tú no eres Abraham, yo no soy Abraham, eso fue Abraham. Eso fue una situación particular. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, si tú tienes el llamado profético confirmado por Dios, que tú sabes que tú tienes características que tienen que ver con el llamado profético, lo único que yo te recomiendo es que te dejes ser formado. Te dejes ser formado, porque al tú dejarte ser formado por tus líderes, Dios va a buscar la manera y le va a decir a ellos cuál es la manera correcta que debe de formarte. Y eso pasa hoy en día. Una persona tiene el llamado de profeta o de evangelista y de una vez quiere subirse a un púlpito. Y entonces, ¿qué hace? Repite lo que escucha mucha gente decir. Porque que no tiene formación, no conoce la palabra de Dios, no ha tenido un encuentro genuino con el Señor. Yo te voy a contar una experiencia. Mira, una vez en mi iglesia se da una vigilia a las 12 de la noche y fuimos a la casa de una líder y se hizo una vigilia allí. Y yo, en ese momento, todo el mundo estaba profetizándose y estaban orando, había una gloria terrible. Yo recibo una palabra para la líder, que era en ese momento la dueña de la casa, para que yo le profetizara a esa persona. Si yo no hubiese sido formada en este llamado, yo le iba a dar una profecía que no venía de parte de Dios. Ay, santo. Y oye, yo te voy a decir, yo tuve una lucha, Junior, de una manera impresionante,
donde algo me decía, díceselo, pero había otra parte de mí que decía, eso no es lo que está diciendo el Señor. Y yo tuve que retenerme y fue tanta la lucha que tuve que salir. Yo salí de la casa hasta donde estaba la calle para que se me fuera eso. Yo tenía una lucha con un espíritu de confusión. Si yo no estoy formada, yo no puedo identificar eso. Yo no puedo darme cuenta. Yo lo que hago es que recibo una palabra y la doy para adelante, porque yo soy la profeta y tú tienes que ser formado, tienes que tener la suficiente humildad para que una persona te forme y tú saber cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Entonces, hoy en día, lamentablemente, los jóvenes no quieren ser formados. No quieren ser formados. David fue formado mientras apacentaba las ovejas de su padre. ¿Entiendes? David fue formado mientras luchaba. Cuando se apareció el gran escenario donde iba entonces a luchar con Goliat, ya David tenía una formación. Por eso fue que David le dijo, no, no, quítame esto porque yo nunca he luchado con esto. Mi formación viene de este lado. Yo estoy con el Señor y no derrotó a Goliat, derrotó a Goliat. ¿Pero por qué? Porque tenía ya una formación previa. Entonces nosotros debemos de procurar tener una formación, ser lo suficientemente humilde para escuchar la enseñanza de otra persona y aplicarlo a nuestra vida. Wow, terrible lo que acabas de decir. Sabes que mientras tú hablabas, pensaba en el profeta Eliseo, que en ocasiones el mismo profeta Elías le decía, quédate aquí en Gilgal, quédate aquí en Jericó, quédate aquí en tal lugar. Y él se queda. Yo creo que él estaba muy seguro de que necesitaba una formación Exacto. y por eso él no se quedó, porque hay lugares que no van a ser beneficiosos si nosotros no estamos completamente formados. Hay puertas que se pueden abrir y si no estamos lo suficientemente listos para fluir de la manera que Dios quiere, no va a ser una oportunidad. No, no será una oportunidad, será un desastre. Será un desastre. De hecho, yo cuando comencé a juntarme con los chicos, con Jason, Edwin y los demás, la mayoría de ellos sí tenía llamado, sí tenían ministerio, pero todavía ellos no tenían esa formación que se diga. Y yo recuerdo que poco a poco yo lo fui ayudando y lo fui encaminando. Lo digo no para vanagloriarme, Sí. sino como testimonio. Y yo siempre le decía, yo, no porque ellos lo pedían, yo no puedo darle una oportunidad ni a ustedes ni a nadie que no esté listo. Porque si no está listo no va a ser una oportunidad, va a ser su peor desgracia. Sí. Porque imagínate una gente en un estadio diciendo yo. Y que el Salmo 91 dice, Jehová es mi pastor y nada me falta. Exactamente. Entonces va a ser una vergüenza, va a ser un desastre. Y lo primero que van a preguntar, ¿de dónde él viene? Eso será cuestionado. Será muy cuestionado. Entonces hay personas que hoy en día, líderes que están siendo perjudicados. ¿Por qué? Porque un profeta se levantó. ¿Y dónde se congrega? Exactamente. ¿Con quién anda? Y que el profeta y todo aquel que predica y que tiene la posibilidad y esa destreza de predicar la palabra del Señor, tiene una responsabilidad muy grande. Porque dependiendo de lo que tú digas en un altar, tú puedes o alejar al pueblo de Dios o lo puedes acercar. Lo puede hacer. Entonces, sabemos de mucha gente que han ido a predicar a la iglesia y han hecho lío. Han dicho cosas que la iglesia se ha formado una división. Sí. Eso lo hace una gente que lamentablemente no tiene una formación. Pues lo que te digo, no todo lo que tú recibes, no toda la visión que tú tienes, son para decirla en público. No son para decirla en un púlpito. Pero, vuelvo y te repito, decir una profecía que suene bonita y que sea grande, no garantiza fama. Santo. Para ya casi ir cerrando, ha cambiado lo profético. O sea, o los profetas, ¿en qué ha cambiado desde, o sea, los años antiguos a este tiempo? O sea, ¿qué Tú, tanto? comparándolo con el Antiguo Testamento, Sí, comparándolo con... es que son muchas cosas, Junior. El Señor le hizo un llamado a Jeremías y le dijo, yo te he puesto a ti para derribar y también para levantar, para plantar y para arrancar. Y si tú te pones a mirar, el modelo profético de esa época no es el modelo profético de ahora. Es totalmente diferente. Por ejemplo, el modelo profético de la época procuraba decir la palabra de Dios, que se cumpliera lo que el Señor estaba diciendo, darle un mensaje al pueblo que fuera alineado con Dios y sobre todo que ese mensaje llevara al pueblo a una intimidad con Dios y una alineación. Hoy en día, la profecía lo que te da es exhibición.
La profecía te garantiza la agenda, como te decía. La profecía te garantiza que tú eres más espiritual. O sea, el profeta de hoy en día, y no generalizando, tiene una especie de egocentrismo, donde toda la profecía y todo su llamado está concentrado en él. ¿Entiendes? Todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo lo que yo predique, es para exaltar ese yo que yo tengo, ese ego. Más sin embargo, el profeta de antes no era así. Por ejemplo, la mayoría de los profetas estaban ocultos, vivían en cuevas. El mismo Juan el Bautista vivía fuera de la ciudad. Y hoy en día, ¿dónde están los profetas? Rodeados de un grupo de gente que tú no puedes llegar ni siquiera a ellos. Sí, yo te creo. ¿Sabes por qué? Dándole un poquito de vida a lo que tú acabas de decir, en una ocasión, yo recuerdo que cuando yo me convertí, que ya tenía un poquito de tiempo, había un profeta que venía a ministrar en una iglesia cercana, aquí al barrio. Y viene, tú sabes, de allá, de Estados Unidos. Sí. Y dije, bueno, viene para una iglesia cercana, déjame asistir. Y ojalá yo pueda al menos tirarme una foto con Ay, el ay, hombre de ay. Dios cuando termine dicho evento. El profeta ministra y yo tengo rato ya porque él duró un momento hablando, aparentemente con la persona que lo invitaron y demás, pero cuando el profeta viene saliendo, que yo me le voy a acercar, vienen como 7 seguridad y rodean el hombre. Y yo Ay, tú te puedes dar cuenta. me sentí un poco mal, incómodo porque yo, o sea, no tenía mucho tiempo en el evangelio y yo dije, Sí. ¿cómo y esto? O sea, me lo encontré un poco raro porque yo sé que los artistas se manejan así en el mundo. Sí, los artistas se manejan así. Se manejan así. Y yo dije, pero, o sea, no, uno no puede tener contacto con. O sea, hay personas que lamentablemente, debido al don que tienen, Claro, por ejemplo, otra característica, el profeta del Antiguo Testamento era odiado por el pueblo. ujú, Hoy es amado por el pueblo. Invitan a un profeta a una actividad que te digo que también nosotros como pueblo somos los culpables. Y tú lo pones porque te va a jalar mucha gente. claro que sí. Y yo recuerdo cuando yo me convertí, que una vez el pastor invitó a un profeta. No recuerdo bien quién era. Pero yo recuerdo que era para un domingo de Santa Cena, ¿verdad? Como decimos. Que lo invitaron a predicar. Y oye, hasta los músicos se estaban poniendo hasta media. Porque el hombre decía todo. ¿Qué te quiero dejar dicho? Que como venía un profeta, el pueblo se tuvo que alinear Alinear. con miedo de lo que iba a decir el profeta. Hoy no, Junior. Hoy el profeta lo que vive es desatando códigos. Y los códigos, oye, esos códigos que desatan la mayoría de los profetas, no es para dar a entender de una mejor manera la palabra de Dios, sino para exaltar el ego de ellos. Ellos te dan un código, no porque el hebreo, que qué sé yo qué, pero ellos lo que están exhibiendo que tienen mucho conocimiento. Ujú, Si lo que tú estás diciendo no va a edificar el pueblo, no sirve, Junior. wow, O sea, es tremendo, es mucha diferencia que hay con el Antiguo Testamento, pero todavía yo entiendo que sí hay profetas genuinos. Yo claro entiendo que que sí. sí hay profetas que el ego no le ha tocado. Y déjame, ya que vamos a cerrar, tocar un poquito el tema del ego. Mira, porque yo te decía ahorita que tenemos que saber nuestra identidad. Tú tienes que saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y conforme a ellas, ¿no? Como decía, el Señor le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Conforme a ella, tú tienes que irla trabajando. O sea, tú tienes que ser lo suficientemente humilde de decir, yo tengo un problema con tal o cual cosa. A mí me sucedió algo en una iglesia, hace muchos años de eso. Yo ni pensaba casarme. Yo tenía como un mes predicando en diferentes iglesias y como que se me subió un ego. Llego a una iglesia y tú sabes que de que tú llegas a la iglesia te guardan los primeros asientos. Yo me llegué, ya tú sabes, llegó la profeta, yo me creí la película y me senté en los primeros asientos y la gente comienza, te traigo agua que tú necesitas, cosa que por un lado está bien, pero a mí en lo personal no me gusta, pero para mí. Oye, Junior, yo sentí que cuando yo me senté en esa iglesia, yo era dos personas diferentes. Había una parte de mí que estaba disfrutando todo eso y se estaba engrandeciendo, que es la parte de mi ego, de mi carne, pero mi espíritu estaba muy entristecido, porque yo sentía que esa no era yo. O sea, el tener toda la atención sobre mí, eso me hizo sentir muy mal. Y a raíz de eso,
yo adopté una práctica de que cuando yo voy a una iglesia a predicar, yo no me siento en los primeros asientos. Y no es de que por creerme la más santa, sino porque no quiero alimentar esa parte de mí que estaba disfrutando ese egocentrismo, esa tensión que tenía en ese momento, que Dios no estaba de acuerdo con eso. Entonces, yo no quiero alimentar esa parte de mí. Yo reconozco, tú me entiendes, que tengo esa parte, que tengo que lidiar con ese ego, pero tengo que ser lo suficientemente humilde para reconocerlo. Pues yo lo reconozco. Ahora yo tengo que buscar la manera de trabajarlo. ¿Cuál es la manera de yo trabajarlo? Yo no lo alimento. Nada que pueda elevar mi ego, y si en algún momento hago algo que eleva mi ego, oye, pongo el pie sobre la tierra otra vez. Y tengo que entender que este don no es mío, que yo no soy la que tumbo gente, que yo no soy la que hago milagros, sino que todo viene de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son tus debilidades. ¿Tú me entiendes? Y por esa razón yo no me siento adelante. A mí me invitan a una iglesia, yo me siento en la tercera fila o me siento lo más atrás posible, porque no quiero alimentar esa parte de mí. Y nosotros tenemos que procurar eso, conocernos para saber cuándo tenemos que retirarnos y cuándo tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, tú sabes. Wow, importantísimo saber eso. Así que si Dios no quiere, coro con lo altivo. Exactamente. ¿Cuál es la razón de que nos creemos en ocasiones superior a los demás? Superior a los demás. Este mensaje lo queremos transmitir a ustedes, no a la altivez. Dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. Y si Dios no quiere, coro con lo altivo, pues yo menos entonces. Exacto. Si tú eres tan santo, vete para el cielo. Pero este es el mensaje. Hay profetas genuinos. Ya pudimos ver que los profetas se pueden equivocar en ocasiones. Otra cosa, Shailene, ya para finalizar, yo quiero que tú le des un consejo a esas personas que son profetas, pero a lo mejor están frustrados porque en una ocasión se equivocaron. Y yo vengo aquí no con la ropa De juzgar. de juzgar, o no hemos venido aquí con la ropa de juzgar, más bien de que esta entrevista sea de edificación. Y esperamos en Dios de recibir testimonio de personas que a lo mejor no quería profetizar, de personas que a lo mejor no sabían cómo ejercer ese llamado. Y quiero que tú le des un consejo, una palabra a esa persona. Mi consejo es el siguiente: no abandones el llamado que Dios ha depositado en ti. No abandones lo que Dios te ha entregado. Te equivocaste en una profecía. Errar es de humanos. Por eso te equivocaste, porque tú eres un humano. Ahora debes de reconocer y arrepentirte, porque no se sabe si en esa profecía errada que tuviste, tu ego se elevó en un momento determinado. Arrepiéntete delante de Dios. El Señor nos dice en su palabra que Él no desprecia a un corazón que se humilla, a un corazón que reconozca que Él es el único que puede hacer las cosas y el Todopoderoso. Pero no abandones tu llamado, porque es una responsabilidad que va a caer sobre ti. Así que, profeta, no abandones, levántate. Queremos hacer una oración especial por ti. También queremos invitarte a que te suscribas al canal de nuestra amiga Shailene. Shailene, ¿puedes presentar tus redes? Mi canal de YouTube es Shailene Aristi Oficial. Lo pueden conseguir así mismo. Y en Instagram como Aristi Shailene. Amén. Oremos en el nombre de Jesús por todos los que están allá descarriados. Si quieres a Jesús, por favor también nos puedes escribir ahí en los comentarios. Sí, lo quiero aceptar y entramos en comunicación contigo. Padre bueno, Dios de misericordia, en este momento oramos, Señor, por cada persona que va a ver esta entrevista, Sí, pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que seas tú reinando en sus vidas, que seas tú trayendo la paz necesaria, y sea tú, Señor, levantando esos profetas que se equivocaron, que erraron, Señor. Pero como decía, Señor, tu hija, Señor, errar es de humano, Señor. Te pido, Señor, que lo levantes con más fe, Señor, con más fuerza, Señor. Eres tú, Señor, el que le da fuerza al que no tiene ninguna. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que levantes a esos profetas. Señor, que salves, Señor, a aquellos que se encuentran envueltos en delitos y pecados. Sí, En el nombre de Jesús. Dios te bendiga de manera especial. Recuerda compartir este contenido con alguien. Recuerda que estamos aquí en nuestro nuevo segmento, hablando lo que otros callen. Dios te bendiga, Shailene. Muchísimas gracias. Un placer.